Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar brevemente sobre la genética, la herencia, la neurociencia y la psicobiología para poder entender mejor el comportamiento humano. El comportamiento humano. Como bien sabemos, el comportamiento humano es el conjunto de pensamientos, emociones y acciones que surgen en la interacción entre nuestra biología y el ambiente. La genética, la genética es el rasgo y características que se transmite de generación en generación a través de los genes. La neurociencia. La neurociencia estudia el cerebro y el sistema nervioso. Nos muestra cómo las neuronas y los neurotransmisores regulan nuestras emociones, nuestras decisiones y el aprendizaje. La psicobiología integra la biología y la psicología y explica cómo las hormonas, la genética y el cerebro influyen en nuestra mente y en nuestra conducta. Para poder entender mejor, mis compañeras van a hablar más al detalle de todos estos conceptos. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela y les vengo a hablar sobre la genética, principios de la genética, conceptos generales y cómo se desarrolla la genética. Los principios de la genética se basan en el estudio de herencia y variación biológica, abarcando las leyes Mendel, sobre la transmisión de caracteres, segregación, dominancia y distribución independiente, el dogma central de la biología molecular. El estudio de los cromosomas y genes y aleos para comprender cómo se heredan y expresan los rasgos. Ahora bien, la genética. ¿Qué es la genética? La genética es una rama de la biología que estudia la herencia, es decir, la forma en la que las características y rasgos transmiten de padres a hijos a través de los genes. Los genes son segmentos de ADN que contienen las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de un organismo. Y estos se encuentran dentro de las células organizados en cromosomas. ¿Cómo funciona esta genética? Los cromosomas se componen de hebras de información genética llamada ADN. Cada cromosoma contiene secciones de ADN llamadas genes. Estos genes transportan la información necesaria para que su cuerpo produzca ciertas proteínas. Cada par de cromosomas contiene un cromosoma de la madre y uno del padre. Cada cromosoma en un par porta básicamente la misma información, es decir, cada par tiene los mismos genes. Algunas veces hay ligeras variaciones de estos genes. Estas variaciones se presentan con menos de 1% de secuencia de ADN. Los genes tienen estas variaciones que se denominan alelos. Y bueno, en conclusión, los genes son parte del ADN, contienen las instrucciones para crear proteínas. Cuando estas instrucciones son transmitidas de padres a hijos a través de los cromosomas, se forman las características únicas de cada individuo, desde su aspecto físico hasta la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades. La neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, función, desarrollo, patologías de nuestro sistema nervioso, con el objetivo principal de entender los mecanismos biológicos subyacentes a la conducta, el aprendizaje, las emociones, la conciencia y los procesos cognitivos. A su vez hablaremos acerca de cuál es la estructura del cerebro. Para poder hablar acerca de la estructura del cerebro, es clave simplificarlo en tres áreas principales. Estas interactúan constantemente. Uno es la corteza prefrontal, que se encarga de las funciones cognitivas superiores, como la toma de decisiones, la planificación, el control de los impulsos, resolución de problemas, atención y moderación. Por otro lado, el sistema límbico, cuya función principal es procesar y regular las emociones, como el miedo, la alegría o la ira. También se encarga de la memoria, la motivación y la conducta. Por otro lado, tenemos la amígdala, cuyo papel principal es el procesamiento y la memoria de las reacciones emocionales, especialmente del miedo. Suele detectar las amenazas en milisegundos y desencadena una respuesta de lucha o de huida. Ahora les voy a explicar
¿Cómo se da la comunicación entre las neuronas? La comunicación cerebral ocurre entre células nerviosas llamadas neuronas. Esta comunicación se da en un espacio microscópico llamado sinapsis. El proceso llamado transmisión simpática sigue los siguientes pasos. Uno es la señal eléctrica, donde una neurona se estimula y genera un impulso eléctrico que viaja por su axón. 2. La liberación del neurotransmisor. Cuando el impulso llega al final del axón, provoca la liberación de unas moléculas químicas llamadas neurotransmisores. 3. Se da el cruce de la sinapsis. Estos neurotransmisores cruzan el espacio simpático y se unen a unos receptores específicos en la que la neurona receptora. 4. Nueva señal eléctrica. Esta unión provoca cambios en la neurona receptora que pueden generar un nuevo impulso eléctrico. Y 5. Recepción. Los neurotransmisores sobrantes son reabsorbidos por la neurona emisora para ser reciclados o degradados. En esta oportunidad voy a hablar sobre la psicobiología. La psicobiología es una rama de la psicología que estudia la relación entre los procesos biológicos y la conducta humana. Su objetivo es comprender cómo el cerebro, el sistema nervioso, las hormonas y la genética influyen en los pensamientos, las emociones y el comportamiento. Principales áreas de la psicobiología. La neurociencia, que está encargada de estudiar la estructura y las funciones del sistema nervioso. La neuropsicología, que analiza cómo las lesiones cerebrales afectan la conducta y las funciones cognitivas. La psicofisiología, relacionada con las frecuencias cardíacas, la sudoración, con los estados psicológicos. La psicofarmacología, que investiga los efectos de las sustancias químicas y medicamentos en el comportamiento y la mente. La genética de la conducta, que examina la influencia de la herencia en la conducta. Y la endocrinología conductual, que está encargada de analizar cómo las hormonas regulan las emociones y el comportamiento. En resumen, la psicobiología conecta la biología con la psicología, mostrando que para entender plenamente la conducta debemos considerar también la base física que la sostiene. Algunos ejemplos concretos son analizar cómo los neurotransmisores como la serotonina o la dopamina influyen en el estado de ánimo. Investigar cómo ciertas lesiones cerebrales afectan al lenguaje, la memoria y la personalidad. Y estudiar también el papel de la herencia genética en los trastornos de como la esquizofrenia o la depresión. Bueno, en conclusión, tenemos que el comportamiento humano surge de la interacción entre genes, cerebro y ambiente. Comprender esta relación es esencial para mejorar la educación, la salud mental y el desarrollo personal.